Les saludamos a todos ustedes desde sus casas. Les damos la bienvenida en esta noche a nuestro servicio dominical virtual. Oramos y damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por conectarse con nosotros. En esta noche vamos a tener un culto maravilloso. Por eso te invito a que compartas este enlace con tus amigos y familiares. Y no solamente eso, sino que también ores conmigo y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Saludamos a todas las personas que nos ven desde todas las naciones y los lugares de Colombia. Y de verdad que nos hacen feliz que estén conectados ahora con nosotros. Padre que estás en los cielos, yo te entrego este tiempo en tus manos y te pido, amado Dios, que nos ayudes, que nos bendigas y que tu presencia se sienta en medio de este tiempo. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos llenes de ti, Señor. Atamos toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad. La reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de victoria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Samuel, versículos del capítulo 6, versos del 1 al 12. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo tienen? Gloria al Señor. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, partió de Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios. Hasta ahí debería ser normalmente lo que se escribe, pero el escritor se extiende más allá, como honrando a ese arca, a ese objeto, ¿cierto?, sagrado. Y dice, sobre el cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre querubines. Eso lo pone de más como diciendo, esto merece una honra especial, porque esto es algo sagrado. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva con el arca de Dios y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de ciprés, arpas, liras, panderas, sistros y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se encendió contra Uza y Dios lo hirió allí por el atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David, verso 8, David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Uza y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor, o sea, le entró el temor de Dios y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David ya no quiso llevar consigo el arca del Señor a la ciudad de David,
Mas bien David la desvió a la casa de Obed-Edom Geteo. El arca del Señor se quedó en la casa de Obed-Edom el Geteo durante 3 meses. Oiga esto. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la familia de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Gloria a Dios. Amén y amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que tomes el control de este lugar. Señor, que no sean mis palabras, sino que seas tú, mi Dios, ministrando, hablándonos, Señor. Que seas tú, Señor, tocando los corazones y las vidas de mis hermanos. Que ellos hoy, Señor, puedan recibir esta palabra y entenderla en su corazón. En el nombre de Jesús, llévate ahora toda distracción, Señor. Llévate todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, todo lo que está operando, Señor, para que tu palabra hoy no sea predicada. Todo lo que está operando, Señor, en oposición a que tu nombre en este lugar sea exaltado. Atamos, Señor, el hombre fuerte que opera en esta hora sobre este lugar. Lo declaramos inoperante, sin poder y sin autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, yo creo que este es uno de los textos de la Biblia que yo más he predicado. Y no solo yo, es uno de los textos más predicados de la Biblia. Y es uno de los textos también más controversiales. Sí, porque aquí muere alguien que tocó un objeto sagrado donde se supone, entre comillas, lo que les voy a decir ahora, que ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Y mucha gente dice: pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo puede hacer esto? Pobre Usa. Si el pobre Usa lo que quería era ayudar a que el arca de la presencia de Dios no se cayera en tierra, y por eso extendió la mano. ¿Cómo es posible que haya sido fulminado por eso? Hay gente que no entiende las cosas de Dios. Yo por eso le he puesto como título a esta enseñanza: pobre Usa. Pobrecito. No sé si ponerle pobre Usa o pobrecito Usa. Pero la Biblia no explica exactamente, o por lo menos en este texto, realmente lo que sucedió con Usa. Pero creo que en esta mañana la Biblia habla a nuestras vidas de tener cuidado con las cosas de Dios y de no tomarlas a la ligera. Y les quiero compartir 3 cosas. 2 de las que tenemos que tener mucho cuidado y otra que debemos hacer, mis hermanos. Primero, vamos a ver el aspecto de la familiaridad. Y quiero tocar ese tema, la familiaridad. Y esta es una familiaridad un poco peligrosa. La Biblia dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo
y la llevaron a la casa de Abinadab. Y este Abinadab que usted ve aquí es el padre de Usa. Y Usa fue el que murió cuando osó tocar el arca de Dios. Y dice, Primera de Samuel, anote la cita o búsquela si quiere, Primera de Samuel, yo se la voy a leer, capítulo 7, versos 1 y 2. Mire de dónde viene el arca. Dice, los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab. Abinadab era un levita y allí llevaron el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Kiriat Jearim fue el lugar donde los filisteos entregaron el arca de Dios, porque los filisteos en la guerra se la habían arrebatado a Israel. Entonces, los israelitas, cuando vieron el arca en Kiriat Jearim, la tomaron y la llevaron, ¿cierto?, hasta la casa de Abinadab. Y Abinadab era el papá de Usa. Entonces dice, a la casa de Abinadab en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Hasta ahí todo bien. Dice, aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, unos 20 años. Y toda la casa de Israel gemía por el Señor. 20 años, mis hermanos, estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab. Y durante todo ese tiempo, los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Póngale mucha atención a esto, porque parecía en esos 20 años, escúcheme bien, no se me distraiga, en esos 20 años en que estuvo el arca del Señor en la casa de Abinadab, no pasó nada. Tanto es así que dice la palabra que los israelitas se lamentaron. Ellos pensaban que el Señor, que Dios ya los había abandonado. Mis hermanos, lo que digo que hay que tener es reverencia cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso les dije que me pusieran atención. Hay que tener reverencia cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? De estar atentos cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta. Eso bajito, gloria al Señor. Síguelo así bajito. Y a veces, mire, a veces hemos tenido el arca en nuestras casas, porque sé, mi hermano, que aquí todos ustedes han tenido alguna vez la presencia de Dios en sus casas, en la iglesia, y por mucho tiempo, y nos hemos acostumbrado, y llega un momento en que tenemos eso como si fuera algo corriente. Lo tomamos, la presencia de Dios, nos acostumbramos tanto a ella que lo tomamos como si fuera algo natural. Y caemos en el error de acostumbrarnos a la presencia de Dios. Y eso es muy peligroso. Por eso jamás te acostumbres a la presencia de Dios. Nunca tomes la presencia de Dios a la ligera, como si fuera algo natural, como si fuera algo ahí, que está ahí. El arca, dice la Biblia, estuvo 20 años en la casa de Abinadab. 20 años estuvo
¿qué nombre le pondría? Ese mobiliario precioso, sagrado, donde Dios se manifestaba, porque ahí lo dice, hice el hincapié, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, donde su presencia estaba. 20 años estuvo ese objeto sagrado en la casa de Abinadab. Y quizá, mi hermano, yo entiendo que los primeros años Abinadab y sus hijos estarían contentos con la presencia del arca. Eso era el objeto principal, era el centro de atracción de la casa. Ellos buscaban a Dios ahí con entusiasmo porque ahí estaba. Pero usted sabe, transcurre el tiempo, pasan los años. ¿Y qué pasó? Se acostumbraron a la presencia del arca en la casa. Y aunque Abinadab, como les dije, era levita, se descuidó. Y el arca del Dios pasó a un segundo plano. Y así es, mi hermano. La presencia de Dios en nuestras vidas a veces pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque es ahogada por los afanes, los problemas, las situaciones. Y yo pienso acá que eso pasó con Abinadab. Los afanes, los problemas de la vida lo distrajeron. Vivían preocupados seguramente al ver la ausencia de victorias en sus vidas, porque parecía que Dios los había abandonado. Ellos empezaron a sentir eso, y entonces el mobiliario más sagrado, más santo, más especial de Israel se llenó de polvo y ya nadie le prestaba atención. No pasaba nada. Parecía que Dios los había abandonado. Y cuando sucede eso, ellos dejan de prestar reverencia, o demostrar más bien reverencia hacia la presencia de Dios. Y con el pasar de los años, lo mismo sucedió con sus hijos. Porque cuando uno no muestra justamente esa vida, esa entrega, cuando uno muestra familiaridad a la presencia de Dios, eso se transmite a nuestros hijos. Y por más que tú le enseñes la Biblia a tus hijos, ellos van a agarrar o van a tomar lo que tú eres y no lo que tú les dices. Tú tienes que tener muy pendiente eso. Y si nosotros, mi hermano, amamos la presencia de Dios, nuestros hijos también deben de amarla, también deben de buscarla. Pero si la tomas como algo que está ahí, como un objeto más de tu casa, como que está ahí, como que Dios está pero no está, está en tu casa, no está en tu casa. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen a Cristo en sus hogares? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Sabe por qué les pregunto eso? Porque el lugar donde está la presencia de Dios es un lugar sagrado. Entonces sus hogares tienen que ser sagrados, porque ahí está la presencia de Dios. Y por eso, y cuando está la presencia de Dios, por eso fue que Dios le dice
a Moisés: Moisés, quítate las sandalias, quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Amén. Entonces, no podemos estar así delante de Dios, como si nada, como si no estuviera, como si nada pasara. A veces tenemos la mente, ya el tiempo, la mente como que se nos va cauterizando, y ya la vida de Dios, la presencia de Dios, ya no causa tanto impacto en nosotros. Y eso es peligroso. Usted y yo, mis hermanos, cada día tenemos que tener una actitud, unas ganas. Tenemos que tener hambre, aún la edad que uno tenga. Tiene que tener hambre, tiene que tener expectativa por Dios, por su presencia. Y cuando uno se acostumbra, y esto pasa en muchas áreas, entonces se acostumbra a la iglesia y ya no parece iglesia sino un club social. Ya no se mueve la presencia de Dios ahí. Es como la casa de Abinadab. La iglesia no puede ser la casa de Abinadab. La iglesia tiene que ser la casa de ¿quién? Amén, gloria a Dios. Así es, Elena, la casa de Obed-Edom. Por eso no debe haber esa familiaridad, porque entonces se pierde esa actitud, esa expectativa. Y eso pasa, mi hermano, con las cosas de Dios. 20 años estuvo en la casa de Abinadab, y Abinadab enfrentó 2 problemas por esa familiaridad. Fueron 20 años sin la bendición en su casa. Usted sabe lo que es pasar 20 años sin la bendición de Dios. 20 años que aunque empezó bien, quizás, supongo yo, luego se acostumbró. Y este es el riesgo que a veces tenemos nosotros, los creyentes, mi hermano. Nos acostumbramos a que cada domingo pase algo o no pase nada. Y es lo mismo ya para nosotros, si se manifiesta el Señor o si no se manifiesta. Si se mueve o no se mueve hoy. Dios está. Pero el que quizás piensa que Dios lo abandonó, somos nosotros. Así es, mi hermano. Porque así dice la escritura que leímos al principio y la cual yo les hice hincapié, que el pueblo de Israel se lamentaba porque para ellos parecía que el Señor los había abandonado. Y cuando usted tiene una casa, cuando la bendición por 20 años no llega a su casa, usted tiene que pensar que Dios lo abandonó. Y esto es muy peligroso, porque uno puede entrar en esa familiaridad. ¿Y sabe qué? La familiaridad con la presencia de Dios te lleva a la infructuosidad. O sea, 20 años sin bendición. Aquí no hay esos creyentes los hay en otra galaxia. Pero, ¿cuántos conocen creyentes de otra galaxia? ¿Cierto que tienen más de 20 años de estar en la iglesia y no han cambiado nada? Siguen igualitos. Sus casas, sus vidas, todo sigue igual. Quizás están hasta peor ahora. Están peores ahora que cuando se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque se acostumbra uno a la presencia de Dios y eso corta la bendición. Escúcheme bien, anótelo ahí. Cuando usted se acostumbra a la presencia de Dios,
la bendición se corta. Por eso oro al Señor para que en esta iglesia no nos adaptemos, no nos acostumbremos nunca a su presencia. Amén. Que siempre estemos sedientos de ella. Que tu corazón, que mi corazón estén siempre deseosos de que Dios se mueva, deseosos de ver lo nuevo que trae Dios para nosotros. Amén. Pero la familiaridad te lleva a una vida infructuosa. Cuando tú llegas y te da lo mismo si está Dios o no está Dios, eso te va a llevar a una vida infructuosa, a una vida de indiferencia. Israel vivía como que Dios no estaba con ellos, como que Dios los había abandonado. Amén. Y muchos cristianos viven como si Dios no estuviera en medio de ellos. Se comportan muchas veces como gente que no tiene nada sagrado en su vida. Oh, tú tienes la presencia de Dios, ¿qué más quieres? ¿Por qué tienes que actuar así? Por eso, mi hermano, la indiferencia, la familiaridad y la indiferencia son peligrosas. Porque aunque parecía que Dios los había abandonado, no era así. Su presencia estaba allí en el arca. Amén. Y si no, pregúnteselo a Usa. Claro que no le puede contestar ahora, pero... Y a veces decimos, y lo sentimos en nuestro corazón: ¿dónde estás, Señor? ¿Será que me abandonaste? Pero Él está allí. Dios está allí. Mucha gente dice: yo no creo que Dios esté conmigo, por mira todo lo que me está pasando. Pero Dios está contigo. Claro, quizás hay derrotas, sí, hay cosas, situaciones, pero el arca de Dios está en mi vida, está en tu vida. La presencia de Dios está en tu casa. Comienza a ver qué está pasando en tu casa. ¿Cómo te estás comportando? Si ahí está la presencia de Dios. Y tú vienes aquí y te levantas y alza la mano y dices: mi casa es como la casa de Obededón. Ahí está la presencia de Dios y todo. Y Dios me bendice. Tú lo dices. Tú lo dices. Entonces, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo están allá? Hay indiferencia para Dios. Y tú dices barbaridades, o tus hijos hacen cosas que no le agradan a Dios, o hay contienda, no sé. La presencia de Dios, mi hermano, está en tu casa. Y tú tienes que tener ese deseo de encontrarte con ese Dios que es 3 veces santo. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Eso es lo que Dios demanda de ti, de mí. Que en nuestros hogares tengamos esa inclinación a buscar su presencia. Y que no nos acostumbremos. No nos acostumbremos. Los muchos quehaceres, las muchas cosas, las preocupaciones por las derrotas. ¡Ay! Dios, ¿por qué me está dando esto? Quizá Abinadab y sus hijos andaban preocupados. Como Dios no se manifestaba en Israel, había necesidad, problemas, situaciones. Y esto opacó la búsqueda de la presencia de Dios. Aún, escúcheme bien lo que opacó la búsqueda de la presencia de Dios, aún con el arca de Dios dentro de su casa. Se acostumbraron.
Tenían el arca en la casa, pero no la trataron como la presencia de Dios, porque estaban preocupados por el almuerzo, estaban preocupados por lo de mañana, y vieron el arca como un objeto más de la casa, como una mesa, un aparato, ¿cómo se llama eso? Un bife, una cosa más, un mueble, un mobiliario más. Así que hay una, como les dije al principio, una peligrosa familiaridad. Por eso no te acostumbres, vuelvo y lo repito por enésima vez, no te acostumbres a la presencia de Dios. La Biblia dice luego en el verso 6 que Usa extendió su mano y sostuvo el arca porque los bueyes tropezaban. Entonces la familiaridad nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Porque cuando uno tiene la presencia de Dios en su casa, en su vida, en la iglesia, honra a la presencia de Dios y no hace cosas a su manera, sino de la manera de Dios. No sé si me estás entendiendo. Pero cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios, también nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra forma. Y actuamos muchas veces con ignorancia. Conociendo la palabra de Dios, actuamos con ignorancia a ella. La conoce, pero la ignora. Sin considerar que es Dios quien está allí, que su presencia es la que está con nosotros y que deberíamos considerar a Dios antes que hacer cualquier cosa, que deberíamos ver de qué es lo que Dios dice en su palabra. Así que Usa extendió la mano porque pensó que el arca se iba a caer e iba a caer en ese charco y se iba a ensuciar. Él quiso hacer las cosas a su manera. Él tuvo una ignorancia, como se los dije anteriormente, tuvo una ignorancia con conocimiento. Porque sabiendo la palabra de Dios, la ignoró. Y nosotros somos campeones a veces en eso. Amén. Conocemos la palabra de Dios. La conocemos en hebreo, en griego, en todo. Pero la ignoramos. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Así hizo Usa, ignoró la palabra de Dios e hizo las cosas como él realmente quiso, creyó. La Biblia no lo menciona, pero Abinadab era levita, por lo tanto su hijo Usa era levita. O sea, que ellos no eran ninguna persona iletradas. Ellos no eran cualquier cosa en el pueblo. Ellos eran hombres que conocían la palabra. Y aunque no eran de la familia de Coat, aunque no eran coatitas, porque los coatitas eran los encargados de cargar el arca. Solamente esa familia. Los descendientes de Coat eran los únicos encargados de cargar el arca. Cualquier otro no lo podía tocar porque se moría. Josefo, uno de los historiadores judíos de la antigüedad, no sé si ustedes lo conocen o han leído, en su libro Antigüedades de los Judíos, yo lo tengo, tomo 2, capítulo 14, dice que Usa era un levita
y que no podía ignorar la ley sobre cómo esa arca tenía que ser manipulada y transportada. Un levita tenía que saber la ley. Eso dice Josefo. Y yo le agrego a Josefo que un creyente tiene que saber lo que dice la palabra de Dios. Y esa negligencia de cómo debía ser transportada el arca, porque la pusieron sobre unos bueyes, y el arca realmente tenía que ser cargada en los hombros de los ¿qué? De los coatitas. Y no solo eso, sino que el sumo sacerdote era el único que podía tocar el arca y no morir en el intento. Usa quiso ayudar, pero él sabía que no podía hacerlo, que no podía tocar el arca, que no le era permitido tocarla. Además, él sabía que el arca no podía ser cargada en una carreta tirada por bueyes, pero lo ignoró. Lo ignoró por completo, porque él y su papá nunca pensaron que Dios iría a hacer algo. Como estuvo 20 años eso ahí, y no se sentía para nada. Después de haberla visto 20 años, y no pasaba nada. Montémosla en una carreta que sea nueva para honrar a Dios. Lo honraron fue con una carreta nueva. Usa sabía que no tenía que ayudar. Él sabía que no tenía que darle la mano a Dios. A Dios tú no le vas a dar la mano para ayudarlo. Entiéndelo. Hay muchos cristianos que quieren ayudar a Dios para que lo bendiga Dios. Amén. Miren, Números capítulo 7, verso 9. Dice: pero los hijos de Coat no se les entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. O sea, todos los objetos del tabernáculo, ninguno lo podían cargar en carretas, sino era en los hombros de los coatitas, de la familia de Coat, que eran levitas también. Bien claro lo dice la palabra de Dios aquí. Y así nosotros también conocemos la palabra de Dios y la aplicamos, ¿cierto? Pero parece que este verso que acabo de leer, Número 7, 9, se lo habían borrado a Usa de la Biblia. Y el hombre se la había olvidado. Números capítulo 4, versos 5 y 6. Dice la Biblia: cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño todo de azul. Luego le pondrán sus varas. El verso 15 agrega lo siguiente, Número 4:15, ahí más adelantico: después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces, al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlo. Pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos
de Coat. Dice textualmente, no, la Biblia Reina Valera 2015 actualizada, la mía, no podrán tocar. ¿Qué significa eso? Eso no tiene, porque no merita ninguna interpretación, ninguna exégesis, nada de eso. No se necesita que usted sepa hebreo. No se tocarán los objetos sagrados, si no mueren. Si algo ocurría con el arca, el único que podía hacer algo, meter la mano, era el sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía. La palabra de Dios es así, está hecha para que nosotros la obedezcamos, no para que le busquemos la vuelta. Porque hay muchos cristianos que le buscan la vuelta. Exactamente. Yo le digo la vuelta, pero la pastora le dice el acomode. Le buscan el acomode a la palabra para que les convenga y pueden hacer lo que su carnecita les diga. Muchas veces la gente no viene porque nos acostumbramos a la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te acostumbras a la presencia de Dios, se detiene todo. Se detienen las cosas. Sufrimos derrotas. Ay, pastor, Dios no está conmigo. No siento a Dios. ¿Qué pasa? Y pensamos eso, que Dios no está con nosotros. Hay gente que hasta que se cambia de pastor, se cambia de iglesia. Pero por el gusto pasan los años y no sabemos cuál es el problema. Y es que ignoramos la presencia de Dios. Ignoramos la palabra de Dios. Le buscamos la vuelta o el acomode y seguimos como si nada pasara. Tranquilitos. Y eso trae, irremediablemente, eso trae problemas a nuestra vida. Como le trajo problemas a Abinadab, que su casa nunca prosperó en 20 años, sino que se deterioró. Y le trajo problemas a Usa, que murió. Y este último ignoró la palabra de Dios. Hizo las cosas a su manera. Vea el peligro de hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, actuamos con irrespeto y con irreverencia a la presencia de Dios. El verso 5 dice que Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, con arpa, con salterio, con pandero, con flautas, con címbalo. Todo el equipo, ahí está. Y no solo eso, sino que David también iba danzando delante de la presencia de Dios. Ahora, pregunto yo acá. No tiene por qué contestarme. O si quiere, lo puede hacer. ¿Se puede estar adorando a Dios y a la vez ser irreverente? Sí se puede. Como dijo un amigo mío, ¡uy! Sí se puede. Se puede estar en un altar y a la vez tener irreverencia en nuestro corazón. ¿Se puede o
no se puede? ¿Cómo? Dígalo. ¡Uy! ¿Se puede o no se puede? Ustedes que son adoradores, muchachos, ¿ustedes qué dicen? ¿Se puede estar adorando a Dios y a la vez ser irreverente en nuestro corazón? Se puede, ¿cierto? Así le pasó a Israel. Este era el caso de estos levitas, que aunque conocían la palabra de Dios, ellos pensaban que entre un buey y un hombre era prácticamente lo mismo y que Dios no le iba a parar bola a eso. Lo importante era que el arca llegara a su destino. ¿Ustedes creen eso? Ellos fueron irreverentes. Podían ser los más santos. Podían cantar, podían adorar en la iglesia. Oh, los instrumentos, la batería, la no sé qué, todo eso. Pero tú no puedes adorar a Dios y estar en la mente pensando ya en desobedecerlo al mismo tiempo. Eso es algo incongruente. Irreverencia se llama eso. No se enteran los hermanos, pero Dios que lee los corazones sí se entera. Dios sabe que estoy adorando su nombre y luego sabe que le desobedezco. El pastor no se entera, el hermano no se entera. Y sabe una cosa, eso trae juicio y problema. Juicio y problema. Ellos cantaban y adoraban a Dios. Y David hasta bailaba. Pero ¿sabe una cosa? Al mismo tiempo que hacían eso, ellos estaban atropellando la palabra de Dios. Porque no la obedecían, sino que actuaban y tomaban decisiones por su cuenta. Ahora aplique eso 6.000 años atrás, no sé, 4.000 años atrás, 2022, tiempo post-pandemia. Adoraban y a la vez le daban la mano a Dios, pero Dios no necesita que tú le des la mano. Esta gente hizo las cosas por su cuenta, sabiendo que no las podían hacer, y les dio lo mismo. Ahí el resultado, un muerto. No nos puede dar, mis hermanos, a nosotros todo lo mismo. Si estás buscando a Dios, tiene que haber realmente una actitud de entrega, de reverencia, de respeto por la presencia de Dios, por la presencia de Cristo en la iglesia. Reverencia, respeto por las cosas sagradas que Dios te dio. Escúcheme bien, y se lo vuelvo a repetir porque quedaron así. Reverencia a las cosas sagradas que Dios te dio. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Esas son cosas sagradas. Y no puedo actuar con irrespeto porque Cristo está ahí en medio. No sé si me estás entendiendo. Amén. ¿No sabes lo que me costó sacar esto? Gloria a Dios. Así es mi hermano. Y muchas veces tenemos que reconocerlo, actuamos con irrespeto.
y tenemos la misma actitud de Usa. Llegamos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero salimos luego y seguimos con los mismos dramas, con las mismas necesidades, con las mismas carencias. De eso depende mi éxito, de eso depende tu bendición. Si realmente estoy con reverencia. Y ustedes nunca se han puesto a pensar en eso. Pero muchas veces nos perdemos la bendición de Dios por ser tan irreverentes. Hace un caso aparte, mejor dicho. Sí, pero miren, principalmente, pastora, los líderes. Líderes. Usted no sabe que Dios a los líderes, a los que más le demanda. Pero también a los líderes es a los que más privilegios les da Dios. Amén. Y este caso que estamos hablando aquí del pobre Usa, Dios actúa así con Usa porque Usa sabía bien lo que tenía que hacer. Ellos sabían que no se lleva el arca en bueyes, porque la palabra de Dios no lo permite. Ellos eran levitas, y yo les digo lo mismo a ustedes, mis hermanos, y espero que me entiendan esta palabra. No se lleva el arca de Dios en bueyes. Ustedes son cristianos y conocen la palabra de Dios. Amén. Verso 12, vamos a terminar ya. Verso 12 dice que el arca de Dios estuvo en la casa de un tal Obed-Edom. Y la Biblia no nos da mucha referencia de Obed-Edom. Pero lo que sí sabemos es que el arca estuvo 3 meses en la casa. Y en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. 3 mesecitos versus 20 años. ¿Qué diferencia? 3 meses de bendición experimentaron Obed-Edom y su familia. Y esto me muestra que en la casa de Obed-Edom había reverencia a su presencia. Y esto es clave. ¿Cómo yo trato la presencia de Dios? ¿O cómo me inclino? ¿O cómo busco su presencia? ¿O cómo entiendo que Dios está en mi hogar? Que no puedo actuar así como se me dé la gana. Aún, no, que está en mi casa y yo en mi casa hago lo que me... No, Señor. Ahí está, hablo lo que yo quiero y digo la barbaridad que yo quiera, mentira. Ahí está la presencia de Dios en tu casa. Por eso 20 años duró Abinadab pasando trabajo y necesidad, teniendo el arca ahí empolvada. No puedes actuar, mi hermano, como te da la gana, aún en tu casa. Acuérdate de esta palabra. Amén. Eso es para que no se nos pase la lengua después. Amén. Yo creo que a nadie se le pasa la lengua en su casa, ¿cierto? Todos estamos ready.
Amén. Obed-edom, dice la Biblia, ¿cierto?, que también era levita, pero él sí se enteró que tenía el arca y no la dejó llenarse de polvo. ¿Por qué? Porque amaba la presencia de Dios. Entonces tú tienes que saber tratar la presencia de Dios. Y ni siquiera estoy hablando casi de aquí, no me he metido con la iglesia todavía. Estoy hablando de sus casas. Amén. Abinadab y Usa ni se enteraron. Pero Obed-edom honró la presencia de Dios. Y Primera de Samuel, versículo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice que Dios honra a los que le honren. Y eso funciona siempre. Si tú tienes reverencia a la presencia de Dios, entonces Dios se va a mover en tu vida. Y sabe una cosa, mire, esto se lo voy a decir porque yo creo que esto era lo que yo quería decirle desde el principio. Yo los desafío hoy a tener 3 meses de reverencia. Yo te desafío hoy a que tengas 3 meses de reverencia a la presencia de Dios en tu casa, en la iglesia. Y verás cómo esos 20 años de infructuosidad se van de tu vida. Métete con Dios como nunca antes lo hiciste. Sal de esa irreverencia. Sal de solamente ratico. Cuando estás asustado que te pones a orar a Dios, es cuando tienes conciencia de su presencia. Pero después se te olvida. Amén. Yo quiero que a partir de hoy, mis hermanos, se los pido, ustedes busquen a Dios, pero no con el estándar que venían buscándolo. Ponte 3 meses enteros de búsqueda intensa y verás cómo Dios te bendice poderosamente. Porque 3 meses, ¿cierto?, fue lo que le costó a Dios para bendecir a Obed-edom. Sal del ciclo, porque es un ciclo. Sal del ciclo de Usa, sal del ciclo de Abinadab y entra al de Obed-edom. Dios no necesita mucho tiempo para bendecirte. No, que para el 2023, no, Dios no necesita mucho tiempo. Yo dije que 3 meses. Pero Dios te puede bendecir ahora que tú salgas por ahí por la puerta. Siempre y cuando nosotros busquemos su presencia con un corazón correcto y con reverencia. Hazlo. Mire, y sé que vendrá recompensa. Acuérdate, Dios bendijo la vida de Obed-edom y de toda su familia en solo 3 meses. Dios fluye en nuestra iglesia. Dios fluye aquí con muchas bendiciones, pero solo lo toman o solo la toman los que son como Obed-edom, el hombre que ama, honra la presencia de Dios. Y Dios bendice sus vidas y sus casas. Vamos a dejarla ahí, ya son las 1:30. Póngase de pie. Póngase de pie, mi hermano. Todos pongámonos de pie. La frase, escúchame bien, aquí la tengo anotada. La frase que te vas a llevar hoy es la siguiente: reverencia a la presencia me trae recompensa. Repitámosla. Reverencia a la presencia me trae recompensa.
Si tú tienes reverencia a la presencia de Dios, vas a ser recompensado. Mire, mi hermano, no hay pierde. Dios no miente. Dios no falla. Amén, aleluya. Padre, yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que estás aquí, porque siento tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, hoy hemos hablado de honrarte, Señor. Nuestro corazón está dispuesto a honrarte. Estamos dispuestos, Señor. Por eso te pido, mi Dios, que te muevas en este momento. Señor, que esos corazones insensibles hoy tengan que reconocer y quebrantarse delante de ti. Te pido que toques la vida de mis hermanos, Señor. Que quites toda irreverencia de ellos y los llenes con tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla en esta mañana sobre cada vida, sobre cada corazón. Te honramos, Señor. Oh Santo, tú eres 3 veces santo, Señor. Santo Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque quieres bendecirnos. Gracias, Señor. Ahora, mi Dios, toda irreverencia, échala fuera de este lugar. Toda deshonra hoy, Señor, se va de nuestras vidas. Porque hoy decidimos, Señor, honrarte. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Tú eres fiel, tú eres bueno.